¿Qué tal, niños? Muy buenos días. El día de hoy veremos el tema de las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Iniciamos. Después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómada en el periodo neolítico y desarrolló diferentes técnicas para la agricultura y técnicas para la elaboración de herramientas, empezó a emigrar por los continentes, en donde varios de estos nómadas se establecieron en lugares estratégicos para poder construir las civilizaciones, dependiendo principalmente del clima y los recursos naturales que se recolectaban. Fue entonces hacia el año 8000 a.C., cuando descubrió la agricultura, empezó a domesticar a los animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron nuevas técnicas de riego. Vamos a iniciar. Tenemos la ubicación de las primeras civilizaciones. Fue precisamente al noroeste de África, donde se creó África y Europa, donde se creó la primera civilización llamada Mesopotamia. De ahí después se creó la India, la civilización egipcia y la China. Aquí tiene una característica principal: encontrar las civilizaciones al lado del río. Pero ¿por qué al lado de los ríos y por qué no cerca del mar? Bueno, existe una razón muy importante, porque el agua del mar es muy salada, la cual no es adecuada para el consumo de las personas ni los animales, ni mucho menos para la agricultura. Si ustedes siembran alguna semilla y la riegan con agua del mar, automáticamente se va a secar o a quemar la cosecha. ¿Por qué? Por el alto contenido salínico, de sal, de sodio. Y por eso es que recurrieron a los ríos, donde existe agua dulce. Ojo, pregunta de examen: ¿por qué las primeras civilizaciones se establecieron en los ríos? Es muy sencillo: por la utilización de esta agua dulce, que les permite beberla, ocuparla como riego en las diferentes siembras, y para también el consumo de los animales. Y bueno, aquí está, primera cultura mesoamericana, luego viene la egipcia, luego viene la india, y al último, un poco más lejos, en el continente asiático, la cultura china, una de las culturas más antiguas de nuestra historia. Y justamente ahí, cerca del mar Mediterráneo, se creó la primera, que es Mesopotamia. Continuamos. Las primeras actividades que se llegaron a desarrollar en estas culturas fue la agricultura. Encontraron nuevos procesos, nuevas técnicas para sembrar y producir más granos, que era uno de los principales materias naturales, materias primas, con el cual contaban para los platillos, para la alimentación. Bueno, y en la agricultura se manejaban dos técnicas principales de riego. Una, que era la de temporal. Pregunta de examen, ¿cuáles son las dos técnicas para regar las
cosechas, o más bien la siembra, es la de riego, la de temporal, que empezaba desde mayo y terminaba en julio. Lluvia de esa temporada, pero cuando no llovía se utilizaba y se recurría a la técnica de riego, que el proceso consiste en realizar canales en la tierra de la dirección del río hacia las milpas, hacia el lugar donde está la siembra, para que el agua caminara, el agua buscara por ese canal el camino para poder llegar a la siembra y así poder contar con este elemento importante para la siembra. Esas son las dos técnicas, la siembra del temporal y el riego. Como pueden observar en la imagen, aquí tenemos un canal que se elaboró con la intención de cumplir con ese propósito, de mandar el agua de los ríos hasta las milpas y así poder obtener una buena cosecha. Segunda actividad que realizaban las primeras civilizaciones ya sedentarias, la artesanía. La artesanía era una de las principales actividades, ya que tenían la necesidad de contar con una vasija o con un recipiente para trasladar agua, para los alimentos e incluso para la estética de los lugares, como la escultura, picando piedras, golpeando oro, dándole forma a diferentes imágenes. Esta sería la segunda actividad. Vamos a la tercera. Sería el comercio. El comercio es una de las actividades que se desarrollaron en las primeras civilizaciones, pero no había una moneda de cambio, de pago, como lo tenemos actualmente, sino que era por medio del trueque. Ojo, pregunta de examen. El trueque es una práctica que se utilizaba para el intercambio de productos. Si alguien tenía un burrito, por ejemplo, y lo quería cambiar por una vaca o una cabra, hacían el cambio. Veían que fuera proporcional esa mercancía. O incluso con granos. Daban unos animalitos a cambio de granos. Esa era la tercera actividad. Y la cuarta era la aparición de los primeros gobiernos y gobernantes encargados de dirigir las nuevas sociedades. Tenía que haber alguien que organizara esas sociedades, esas civilizaciones, que hiciera las reglas. Se empezaban a formar las reglas. Obviamente a la persona que elegían como gobernante era una persona muy inteligente, una persona que tenía la capacidad de conocer técnicas de cultivo en la agricultura, técnicas de agricultura, también de la arquitectura para crear pirámides, para crear construcciones. A eso se le llamaba lo que eran los gobernantes. Y principalmente en la cultura mesopotámica, que era la primera, primera cultura, al gobernante le llamaban Patesi. Patesi era el gobernante o el nombre que se le llamaba a esa persona que lideraba esa civilización. La segunda, que fue los egipcios, era el faraón. Me imagino que ustedes han oído hablar de los faraones. Bueno, ese era el gobernante el nombre que se le daba al gobernante en Egipto, en la cultura egipcia. Tenemos en la parte del continente asiático, en la India, estaba el rey sacerdote, Rajá. Rajá era el nombre al gobernante. Y por último, a la cultura de China, Wang, que era el gobernante. Esas eran las 4 primeras culturas que se desarrollaron en principios del año 8000 antes de Cristo. Bien, ahora vamos a ver que las primeras civilizaciones donde mencionábamos se establecieron en los 6 principales ríos del continente africano, europeo y asiático. La cultura mesopotámica se estableció en el río Éufrates,
y el río Tigris. Si se dan cuenta, viene una parte de verde porque obviamente era el recurso natural para que la vegetación pudiera crecer y existiera y se desarrollara la vida aquí. Los seres humanos empezaron a hacer sus construcciones, sus viviendas, a cuidar los animales, a reproducirse a las orillas del río Éufrates y Tigris. Segunda cultura se estableció en el río Nilo y esta fue la cultura egipcia. Aquí también se lograron grandes avances, grandes descubrimientos y gracias a la ayuda del río que atraviesa por la parte noroeste del continente africano que se llama Nilo. Segundo río, cuarto río, pero tercera cultura que es la cultura de la India. También aprendimos muchas cosas de ellos. Y en base al río Indo. Estas son preguntas de exámenes, los ríos de cada una de las civilizaciones. Y por último tenemos a la cultura china. Esta cultura es también una de las emblemáticas e importantes de nuestro planeta, se estableció en el río Huanghe y río Yangtze-Kiang. Estos son los dos ríos principales que actualmente siguen vigentes, pero ya ahora se les da otro uso. Ok, con eso terminamos la primera parte de este importante y tan significante tema, las civilizaciones del Medio Oriente. Cuídense mucho, adiós.